buenos días, estimados televidentes, siempre con energía, ¿verdad? Para que usted esté ahí en su casita y pueda disfrutar de todo lo que vamos a tener en la revista el día de hoy. Así es, ya mitad de semana y por supuesto nosotros siempre ahí entregados a ustedes, dándole temas tan importantes como los que vamos a abordar el día de hoy. Entre ellos, algo muy importante, viéndote ahorita que estás moviendo tu hombro, vamos a hablar en consulta con el especialista acerca de lo que es la tendinitis del manguito rotador, qué lo causa. Entonces exactamente vamos a ver cuáles son esos síntomas, cómo atenderlo y por supuesto saber si se puede evitar, si no se puede evitar. Así que estése pendiente de nuestras redes sociales en Facebook, porque ahí usted puede dejar su pregunta para que nuestro especialista le dé una respuesta. Y nos vamos, hagamos cuenta, ¿verdad? Vamos a estar hablando de un tema y este tema es bastante, se podría decir, se pone sobre la mesa para debatir. Y es a la hora de realizar un préstamo para emprender, si es o no favorable, si es la mejor manera para poder realizar esos emprendimientos que ustedes tienen, o tal vez hay otras soluciones, o por así decirlo, motivos por los cuales tomar otro tipo de decisiones. Lo vamos a ver hoy en Hagamos Cuenta. Así es, estar pendiente de ese tema tan importante. A propósito, si usted quiere, como ya decía Alejo, iniciar un proyecto, ¿verdad? Qué importante esto, y si no contamos con ahorros, saber si es viable, ¿verdad? Adquirir un crédito o no adquirirlo. Hoy en consulta estaremos hablando sobre la tendinitis del manguito rotador. ¿De qué se trata? Y está con nosotros para esto el doctor Brian Pérez, para conversar un poco sobre qué es la medicina natural que nos puede mejorar, qué es lo que no debemos hacer aunque sea medicina natural, qué pacientes también están indicados a recibir algún tratamiento en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Ya nos lo va a decir. Usted puede participar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Odilí, muchas gracias por las invitaciones que nos dan para hablar de qué forma la medicina oriental aborda las diferentes enfermedades que hoy nos acoplan en el día a día en la sociedad. La tendinitis del manguito rotador o el manguito rotador está conformado por diversos tipos de tendones. Estos tendones ayudan a fijar el hombro y que no se esté moviendo mucho. Es una fijeza, una firmeza del hombro. Cuando ocupamos mucho uno de los miembros superiores, ya sea el brazo izquierdo o el derecho, o tenemos un trabajo que tenemos que tener las manos hacia arriba de la cabeza, o los pacientes que trabajan tras un computador y está demasiado alto, tendemos a irritar estos tendones. Muchas veces sucede con los pacientes adultos que duermen encima del brazo por muchos años y también tienden a irritarlo. Cuando estos tendones se inflaman, comienza el paciente a sentir pequeñas punzaciones o limitaciones del movimiento. Ya el paciente no puede levantar el brazo o comienzan a notar una deficiencia a la hora de peinarse, por ejemplo. Se peinan y sienten un dolor que tal vez no es molesto, pero que sí está presente a la hora de hacer este ejercicio. Los pacientes también que trabajan en salones de belleza, que hacen movimientos bastante repetitivos, o los taxeros, tienden también a desarrollar estos tipos de enfermedades. Los pacientes que trabajan en la construcción, los albañiles, los pacientes, por ejemplo, en el mercado, que trabajan haciendo tortilla o cualquier movimiento repetitivo, quebrando leña, partiendo leña, cualquier movimiento repetitivo que se nos ocurra puede llegar a dañar estos tendones. Muchas veces los pacientes tienden a confundirlo con que un espasmo, que un aire que tienen, porque este dolor es bastante punzátil y muchas veces también los espasmos tienden a limitar los movimientos. Es importante aquí en la clínica ver al paciente qué es lo que está dañando, porque muchas veces creemos que es un tendón del manguito rotador, pero tal vez una artrosis, un desgaste que el paciente está presentando. Entonces nosotros lo que hacemos es ver en clínica, hacer exámenes físicos y poner a los pacientes a hacer movimiento. Correcto, doctor. Para aquellas personas que en este momento dicen, se me adormece un poquito las manos, los dedos de las manos, a veces siento como algún tipo de comezón o jincones, ¿eso tendrá que ver con el manguito rotador? Una de las principales causas es los diagnósticos diferenciales. Hace poco dije uno de ellos, que es un desgaste del manguito rotador, es un diagnóstico diferencial.
Y otro diagnóstico diferencial puede ser o un síndrome del túnel del carpo o puede ser una hernia o un abombamiento en la columna cervical. Entonces, cuando es por un desgaste, el dolor no se mueve, no migra. El paciente uno lo pone a hacer X o Y movimiento y el dolor siempre está en el mismo punto. El paciente agarra su dedo índice y dice, aquí me duele. Cuando es una tendinitis del manguito rotador, el dolor no sobrepasa el codo, no tiene por qué bajar después del codo. Llega al codo, con X movimiento, lo ponemos a hacer otro movimiento y el paciente lo siente en la parte de la escápula o la paleta, que lo conocen mejor. Cuando nosotros tenemos un problema cervical, ahí sí se ve abarcado del codo hacia abajo. Este problema cervical puede dar los adormecimientos, los calambres, los hormigueos, la torpeza a la hora de agarrar algún objeto o la pérdida de fuerza en la mano, en la palma de la mano. Entonces nosotros ahí nos enteramos de que el paciente no está teniendo un problema de tendinitis, sino que está teniendo un problema desde el cuello, porque estos síntomas de hormigueo, de sensación de que el paciente siente que quema, o que las manos solo pasan adormecidas, siempre por lo general viene desde la columna y es un nervio que está comprometido. Entonces siempre hay que observar eso en clínica y ver cómo el tipo de dolor y de dónde a dónde se está irradiando este dolor. ¿Y cuánto tiempo dura la tendinitis, doctor, o este padecimiento? Estos tipos de dolores por lo general duran 1 mes, 2 meses, 3 meses cuando se da el debido reposo. El problema aquí es cuando el dolor aparece de un momento a otro, y cuando el dolor viene evolucionando. ¿Cuál es el problema? Que cuando apareció de un día a otro es que el paciente tuvo algún tipo de accidente, quiso cargar algo y se soltó, o hizo un movimiento brusco e inflamó el tendón. Esto con reposo va a mejorar. Pero cuando pasan mucho tiempo con estos tipos de dolores, muchas veces las fibras nerviosas o las fibras musculares tienden a romperse. Ya es ahí donde los pacientes comienzan a presentar hematomas o morados y el dolor comienza a intensificar. ¿Por qué? Porque pasó tanto tiempo el tendón inflamado que ya no dio para más, ya ligó demasiado, ya demasiada inflamación, ya no se pudo estar estirando de forma correcta hasta que se rompió. Hubo una fisura y es ahí donde el dolor se agravó. La manera de abordarle es fácil. Cuando nosotros mandamos a hacer exámenes complementarios, siempre es importante fijar el hombro. Si nosotros nos damos cuenta que el paciente se ha fisurado, tenemos inmediatamente que buscar cómo fijar el hombro, limitarlo el movimiento, ya sea como un cabestrillo o ya sea que a los pacientes los vendan. Muchas veces en casa saben vendar y vendan y lo fijan el hombro de una manera que no se esté moviendo y esté detenido. Vamos a leer mensajes de texto que nos hacen llegar a través de nuestra página en Facebook, Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días. Hola, ¿qué pasa si tengo neuropatía y siempre me duele cuando estoy en lo helado? Quisiera saber si la neuropatía se cura. Muy buenos días. Saludos a todos. Mi mamá padece de ese dolor. Ya está diagnosticado con desgaste en el hombro y también padece dolor fuerte en la columna. Muy buenos días. Tengo 50 años. La mano izquierda se me duerme mucho. Vamos a empezar con el final, doctor. La mano izquierda, el adormecimiento. Sí, el adormecimiento, como estábamos diciendo, puede ser comprometido por el nervio mediano o desde la columna. Los problemas tendinosos del hombro no abordan la parte de la mano ni de la muñeca. Entonces, también para diagnosticar esto, cuando el paciente se presenta en clínica, se le pide que haga otros tipos de movimientos donde este dolor o esta molestia, este adormecimiento agrave más o se intensifique. Y ahí nosotros sabemos, debido al movimiento que lo pongamos a hacer al paciente, cuál es el nervio que le está molestando a él. La persona que está diagnosticada con desgaste en el hombro, que hay mucho dolor, ¿cómo sanar esto? Con los pacientes que tienen artrosis, esto es debido tal vez al trabajo que tuvieron hace muchísimos años. Por ejemplo, en clínica se ve bastante en mujeres que lavaban ajeno, por así decirlo, o que planchaban en la vida joven. Entonces, estos pacientes predisponen a desarrollar desgaste, o que cocinaban mucho, en grandes cantidades, tienden a desarrollar este tipo de enfermedad. En Clínica de Medicina Oriental Altamira, para estos tipos de pacientes, porque el dolor por el desgaste es más limitante que el dolor por una tendinitis. Entonces se le aplica terapia del dolor, se infiltran puntos de acupuntura y la paciente se le disminuye bastante. Si lo tienen a 9 de 10, el dolor se le disminuye a 2 o a 1 y ya tienen una vida bastante buena. Quizá no es el tema, hablaba de la neuropatía, pero dice que hay bastante dolor cuando ahí, está helado el ambiente, el clima. ¿Cómo se puede mejorar esto?
En el caso de la neuropatía debe de sentir como que quema o como que arde, y debe de ser el miembro inferior el que más molesta. Para la neuropatía no hay solución, siempre tratar que el paciente tenga una mejor dieta, a tratar de ponerlo a hacer algún tipo de cardio y no evitar la vida sedentaria, porque ya aquí ya la mielina es la que se ha dañado, y ya lo que recubre el nervio se ha dañado, y cuando esto se daña o se fisura, por así decirlo, ya no hay ningún tipo de solución, ya el paciente tiene que tomar su medicina y tratar de evitar el sedentarismo. Me están haciendo varias preguntas. Uno, la neuropatía que usted ya explicó, pero dice otra persona, soy diabético, tengo mucho dolor en mis brazos. ¿Tiene que ver la diabetes con este padecimiento de la tendinitis del manguito rotador, doctor? Sí, muchas veces los diabéticos mal controlados tienden a fisurar o a carcomer, ya sea parte del tendón, las fibras musculares o las fibras nerviosas. Entonces hay que ver en estos pacientes diabéticos, controlarle la diabetes, tratar de hacer un control de hipertensión y diabetes por una semana para ver cómo está marcando. Cuando nosotros nos damos cuenta que si está demasiado alto, se trata el síntoma que está teniendo, pero también se le ayuda a que la diabetes esté disminuyendo y no esté excediendo los valores normales de un diabético ya diagnosticado. Sí, vamos a continuar. ¿Qué sucede, doctor, también en aquellos pacientes que quizás tuvieron algún tipo de contraindicaciones de otras enfermedades? Por ejemplo, las personas que van al gimnasio y ha hecho repetición y de ahí desgarre de músculo. ¿Tiene que ver algo también? ¿Podría predisponer a padecer del manguito rotador, de la tendinitis? Sí, de hecho, los pacientes que van al gimnasio son uno de los principales que llegan a la clínica. Estos pacientes, por llegar al fallo, ellos quieren llegar al fallo, dicen, y cargan o se exceden con el peso y tienden a fisurar. Ellos sí es fisura la que se hacen, ya sea en el tendón supraespinoso o infraespinoso. Siempre, la mayoría de las veces es fisura, o cuando está comenzando, cuando comienzan a presentar la limitación, estos pacientes ya tienen inflamado el tendón, entonces acuden al médico. Pero hay pacientes de que presentan la inflamación, presentan el dolor y siguen yendo a hacer estos tipos de ejercicios hasta que las fibras musculares no soportan el peso y tienden a fisurarlo. También los pacientes adultos mayores, sí, los pacientes que tienen enfermedades crónicas también tienden a presentar estos tipos de enfermedades, pero ya sea tal vez por la postura que ellos tienen, porque estos pacientes ya tal vez están postrados en cama, entonces mantienen las mismas posturas diarias y tienden a presentar también tendinitis. Seguimos leyendo mensajes. Muy buenos días, tengo 53 años, yo tengo 2 fracturas en la clavícula. Dicen según que tengo tendonitis, pero no hay analgésico que me quite el dolor. ¿Qué puedo hacer, doctor? Sí, de hecho las fracturas también son un caso que llegan a desarrollar tendinitis. Aquí lo ideal es visitar a un médico, alguien que le rehabilite para tratar de bloquear estos tipos de dolores y el paciente tenga una mejor vida. Estos dolores de tendinitis siempre mejoran, siempre con reposo y con una buena técnica siempre mejoran. El problema aquí es cuando se les manda a hacer a los pacientes ultrasonido y ya han desarrollado tendinosis, que es cuando ya el tendón ha pasado tanto tiempo inflamado que comienza a calcificar y ya su naturaleza de extenderse y volver a lo natural de él, ya no se puede. Ya este tendón pierde la flexibilidad que tiene por naturaleza y ya se calcifica. Entonces, cuando ya hay calcificación, se le ayuda al paciente a que el dolor esté disminuyendo, pero ya quedan con la limitación del movimiento porque ha pasado demasiado tiempo con este tipo de problemas. Gracias a las personas que nos siguen comentando. Si usted desea consulta, por favor, hágalo al interno a través del 2222-7808. 2222-7808. Dice otra persona, buenos días, trabajé de ayudante de albañilería, pero ahora mantengo como un aire en el hombro y espalda. ¿Podría saber a qué se debe? Soy mujer. Sí, siempre hay que ver los demás síntomas que los pacientes presentan. Es lo que estábamos diciendo al inicio. Cuando este dolor comienza, los pacientes lo tienden a confundir con espasmo o con aire. ¿Por qué? Porque es casi igual, las punzaciones y la limitación del movimiento se parece bastante al aire, aparte de que esta enfermedad también es migratoria y los aires se cree que es migratorio, que si hago este movimiento me duele en un lado y si hago este otro me hinca en otro lado. Estos dolores de tendinitis también son migratorios, entonces los pacientes tienden a confundirlo. Correcto. Hay que llegar más a fondo con los síntomas de la paciente para ver si nos estamos enfrentando a un espasmo o a una tendinitis. Nada más que los espasmos no duran más de 3 días.
Si este dolor o esta molestia ha durado más de 3 días, no nos estamos enfrentando ante un espasmo, sino que puede ser otra enfermedad que esté molestando algún músculo. Correcto. Muy buenos días. Llevo mi cartera muchas cosas. Además, es muy pesada, me duele el hombro, pero solo ahí me la quito y todo pasa. Sin embargo, debo llevarla constantemente porque padezco esto, pues soy docente, nos dicen por acá. Muy buenos días. ¿Qué será que a mi mamá le duele mucho la pierna y dicen que es desgaste en la pierna? ¿A qué viene eso? Nos dicen esas dos consultas. En referencia con la paciente que carga, los pacientes estos que cargan solo de un lado tienden a desarrollar un tipo de escoliosis. Correcto. Porque han pasado demasiado tiempo cargando del mismo lado y el cuerpo adopta otra postura. Entonces comienzan a irse un poquito de ladito y esto comienza a afectar la columna dorsal. Ella refiere que cuando quita el peso, el dolor se desaparece, pero hay que estar chequeando la columna, hay que ver cuántos años tiene cargando X cantidad de peso en el mismo hombro y qué tipo de dolores también. Correcto. En lo de la pierna debe de ser la rodilla que le está doliendo, porque en la pierna no hay artrosis, debe de ser la rodilla. Sí, el paciente, recordemos que las artrosis son enfermedades degenerativas. Todo lo que el cartílago ha degenerado, ha lastimado, eso ya no se vuelve a regenerar. Eso ya es un desgaste, ya queda a como está. Pero sí se le ayuda al paciente a bloquear sus dolores. Recordemos que Clínica de Medicina Oriental Altamira se especializa bastante en dolor. Todos los tipos de dolores nosotros los observamos, los vemos, los valoramos y siempre tratamos de controlarlos, que el paciente tenga una mejor calidad de vida, aunque sea con estas enfermedades degenerativas que van a pasar toda su vida con ellas, pero se le acondiciona una mejor calidad de vida. Correcto. Muy buenos días. Yo tengo problemas de la cervical y esto también tiene que ver con la tendinitis de hombro. ¿Qué es recomendable para esto? Muy buenos días. ¿Qué pasa cuando hay movimiento en los dedos de las manos? Cuando sin que yo esté haciendo algo, ellos solo se mueven de vez en cuando. Hola, muy buenos días. Mi esposo es soldador y le duele mucho el hombro y toda la mano derecha. Empecemos con este último. Sí, los pacientes soldadores también por la postura que ellos adoptan, a veces están hacia abajo inclinados, a veces están con las manos hacia arriba, tienden a dañar la parte tendinosa y la parte cervical. Perfectamente nosotros podemos desarrollar un síntoma cervical y un síntoma tendinoso. Podemos tener hernia o abombamiento en el cuello y perfectamente también podemos tener una tendinitis. Que esto es un poquito más complicado solucionar porque los pacientes que tienen estas dos enfermedades le abarca hasta la parte occipital o como le conocen comúnmente al tronco del cuello, le dicen los pacientes. Esto aparte de eso les da dolores de cabeza porque está influyendo o está ahogando la oxigenación cerebral y al paciente el dolor se le irradia hasta la parte de la frente, a la parte frontal, y comienza también con dolores de cabeza, también hay náuseas, hay mareos, la limitación del movimiento. Incluso hay pacientes de que tienen estos dos tipos de enfermedades y les limita a volver a ver o hacia la izquierda o hacia la derecha, porque estas enfermedades perfectamente pueden ir unidas de la mano. Ambas pueden presentarse en un mismo paciente. Bueno, ya nosotros vamos concluyendo, solamente para los comentarios que nos hacen llegar. Buenos días, tengo problemas, llevo 2 meses, me dijeron que poner una inyección para desinflamar el tendón es bueno. Otra persona, muy buenos días, nos dicen por... bueno, bendiciones. A mí me da un dolor fuerte en el hombro derecho, me duele mucho al mover el brazo. La persona, doctor, no respondimos que involuntariamente se le mueven los dedos de las manos. Sí, a ella hay que buscar como que la valore en neurología porque esto es un descontrol del sistema nervioso central. Cuando hay movimientos demasiado involuntarios, un problema del sistema nervioso central. Sería bueno de que la valore un neurólogo para ver qué tipo de problema está teniendo. El exceso de dolor del hombro derecho, decía, y la mano y el hombro. Sí, en Clínica de Medicina Oriental Altamira se trata de que el paciente tenga una mejoría sin abusar de ningún tipo de fármaco, por así decirlo. Estos tipos de dolores siempre se tratan con acupuntura, que se ponen agujas en ciertos puntos y este dolor disminuye, siempre tratando de no corromper el cuerpo, por así decirlo. Sí. Que no sea invasivo, entonces. Es correcto, que no sea invasivo y que presente un beneficio para el paciente. Tratamos de controlar este dolor y de esta manera también eliminar el analgésico que el paciente tal vez ha estado tomando por 10 años, 20 años.
entonces se le elimina el analgésico y de esa manera nosotros también estamos cuidando la parte gástrica. Pero para eso, doctor, hay que ser constante porque no es una sola sesión, va a independencia. Incluso hay pacientes, decían por acá, que tienen hernias discales. Entonces, eso también puede involucrar alguno de los nervios. Sí, esto se hace por sesiones, se le ve al paciente, se le dice cuántas sesiones se le van a hacer, pero esto se le dice a la segunda cuando nosotros vemos la mejoría. Sí. Por lo general los pacientes que tienen hernias discales, ya sea en la parte lumbar, parte cervical o dorsal, cuando nosotros logramos controlar el dolor, se le pide de que esté llegando por lo menos cada 3 meses o cada 6 meses a clínica, cuando ya el dolor desaparece y lo controlamos. Esto porque las hernias son una enfermedad crónica que el síntoma va a volver con el tiempo. Entonces, ¿para qué se les llama cada 6 meses o cada 3 meses? Para hacerles como un mantenimiento, un tratamiento preventivo para que este dolor que el paciente estaba teniendo anteriormente no se le vuelva a aparecer, no vuelva a aparecer torpeza ni en los pies ni en las manos y tenga una calidad de vida. Cuando los dolores son muy crónicos, pues sí aplicamos terapia del dolor, se puede combinar esta terapia o estas tendinitis para bloquear dolor con ventosa. Y muchas veces cuando hay malas posturas y nos damos cuenta que un problema de postura o un problema en las vértebras, tratamos de alinear la columna con quiropraxia, miramos que es un problema nervioso, alineamos columna y estos dolores y estas torpezas desaparecen. Y casi inmediato, cuando es quiropraxia, casi inmediato que les desaparece a los pacientes. Gracias, doctor Brian Pérez. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla. Si usted desea hacer alguna consulta o una cita, ahí está. Con muchísimo gusto les van a atender. Y usted que nos está viendo en casita, puede visitar Clínica de Medicina Oriental. No se quede en casa de dejarse pasar ese dolor del manguito rotador y que está el exceso de dolor. Doctor, ¿qué puede pasar? ¿Usted ya nos ha explicado un poco? Sí, ya cuando después de esto se calcifica el tendón y ahí ya no hay nada más que hacer. Es lo más grave que puede llegar a pasar, que el tendón les calcifique y ya el movimiento no lo van a volver a recuperar. Correcto. Muchas gracias. Saludos, doctor, y saludos a ustedes también. Gracias por participar con nosotros en cada comentario. De esta forma hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos. Continuamos con más de su revista Acción 10 en la mañana y es que en nuestro país continúa en aumento lo que es la colocación de créditos. Según el Banco Central de Nicaragua, hasta el mes de febrero se colocaron más de 219 mil millones de córdobas, esto en préstamos principalmente de carácter personal y también tarjetas de crédito. Por eso es importante también analizar a esta hora si usted está pensando quizás en emprender tomando un crédito, saber si esto es viable, si no es viable, porque muchos de nosotros quizás adquirimos estos créditos personales que emite lo que son los bancos para emprender o iniciar un proyecto, por supuesto, para conocer si esto es viable, si nos conviene, si no nos conviene. Hoy en Hagamos Cuentas con Gisela Canela hablaremos acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué elementos a tomar en cuenta? Por supuesto, nosotros a usted le reiteramos que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook, aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que nos deje ahí su pregunta. Buenos días, Gisela, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y hablar de estos temas tan importantes, ¿verdad? A propósito de que sabemos de que ya estamos en el 5º mes y dijimos quizá en este primer cuatrimestre no pudimos emprender, pero queremos en estos próximos 3 quizá hacerlo, pero tal vez no tenemos los fondos. Entonces, importante poder abordar esto. ¿Cómo estás? Bien, mira, el iniciar un emprendimiento, siempre el tema de los fondos es un problema, ¿verdad? El detalle está en que muchas veces cuando se quiere empezar a emprender, queremos empezar en grande. Claro, nos llenamos de emoción y decimos, bueno, si voy a vender batidos, por ejemplo, quiero comprar una licuadora nueva, no la que tengo en la casa, quiero comprar tales vasos más caros. El detalle está en que eso, además de que requiere dinero, hay algo que muchas veces pasamos por alto y es que todo gasto que vos hagas para que tu negocio funcione, tiene que regresar. O sea, el negocio tiene que generarlo. Entonces, para generarlo, te obliga de cierta manera a tener costos de producción o de operación más elevados. Y esto significa que el precio va a incrementar. Entonces, por eso la recomendación cuando, sobre todo, vamos a empezar un negocio pequeño, empezar primero con lo que tenés a mano. O sea, lo que ya es tuyo. No recomiendo empezar con crédito. ¿Por qué? Mira, cuando vos agarras un crédito, independientemente de dónde sea, estás pagando un costo por ese crédito. Suponete que te prestaron $200, por decir un número, vos no vas a regresar 200, vas a regresar 250, 300, 350, depende de dónde lo vayas a adquirir.
Y si por esos 200, vos invertiste 200, pero le tenés que sacar 300, supongamos, quiere decir que tu negocio tiene que generar los 200 que le inyectaste, más los 100 de los intereses y aparte generar ganancias. Entonces es demasiada presión para un negocio, sobre todo pequeño, empezar con una carga financiera de estar pagando intereses, de estar pagando una cuota, porque hay otra cosa que perdemos de vista. Y es que desde el siguiente mes vos ya tenés que empezar a pagar y no necesariamente empezaste a operar inmediatamente, no necesariamente las ventas estuvieron lo suficientemente buenas como para cubrir la cuota. Entonces he visto muchos negocios que ya el siguiente mes que tienen que pagar no tienen la cuota, entonces ya empiezan con problemas, intereses moratorios, cobros. Entonces de por sí emprender tiene su carga de estrés porque tenés que estar en muchas cosas, pendiente de la operación, de que todo el servicio o el producto se realice bien, y a eso meterle la presión de que te estén cobrando, de que no has pagado, que te están cobrando intereses moratorios, es complicado. Muchas veces quizás nosotros queremos iniciar un proyecto en paralelo quizás al trabajo que tenemos fijo, porque en algún momento queremos tal vez dejar ese trabajo fijo y quedarnos solamente con el emprendimiento. En este caso, se puede tomar en cuenta este ingreso que tenés de manera permanente, ¿verdad? Mensualmente, igual tenés tu negocio al mismo tiempo. Entonces ahí sí pudiese ser viable, hay que tomar en cuenta los intereses. Si no tenemos otra opción más que venir y tomar un crédito porque tal vez no tenemos ahorro suficiente o quizás no tenemos ahorros del todo. Mira, más que el ahorro, yo por eso les recomiendo ver lo que tienen a mano, o sea, no directamente fondos, sino instrumentos, equipo. A veces tenemos en la casa cosas que pudieran servirnos para iniciar un negocio. Es más, la mayoría de los negocios empiezan con lo que tienen en sus casas. Sí. Si tenés un trabajo, la ventaja es que no vas a depender de que el negocio genere inmediatamente. Sin embargo, tendrías que tener bien separado, ok, mis gastos personales los cubro con mi salario y el negocio prácticamente pues está solo, pero tenés que tener claro que no te va a estar generando ganancias porque tiene que estar pagando los intereses, digamos, de, no solo intereses, a veces intereses, seguro de vida, seguro del bien, si lo que adquiriste fue un bien con crédito, o sea, son muchos gastos, que a mí lo que más me preocupa de esto es que generalmente las tasas, más bien el margen de ganancia es reducido. Suponete que el crédito, y peor si usas crédito informal, estos prestamistas individuales o estas empresas que te ofrecen pago diario, por ejemplo, son intereses y son créditos carísimos. Entonces, si vos, por ejemplo, estabas ganándole el 15%, con suerte, en tu negocio, generando utilidades del 15%, pero tenés que pagar 10, 12 en concepto de intereses, que te queda de ganancia, no te va a quedar ganancia. Entonces, te lo digo para que tengas claridad a la hora de que si vas a recurrir a este camino, que no vas a ver ganancias de forma inmediata, porque generalmente cuando alguien está trabajando e inicia un negocio, lo hace con la idea de, es que quiero generar ingresos extra y por eso pongo un negocio para que me genere por otro lado el dinero. Pero si lo haces con un crédito, no lo vas a ver de esa forma. En el caso de, por ejemplo, si decidimos dejar el empleo, ¿verdad? Muchos de nosotros también pudiésemos tener un ingreso bastante alto en cuanto a esa liquidación, ¿verdad? Sí. Estos años de trabajo podría ser una opción también al momento de poder desarrollar un proyecto de este tipo. Es viable, tomando en cuenta de que si no tenemos otros créditos, ¿verdad? Porque también las liquidaciones muchas veces se usan para pagar otras deudas. Entonces, exacto, si nos queda un fondo suficiente, ¿es más viable hacer esto independientemente o fuera de venir y tomar un crédito? Sí, siempre es más viable usar tu dinero, siempre. Sin embargo, para quienes renuncian o pierden su empleo y tienen su liquidación, lo recomendable es primero garantizar tus gastos esenciales. Si vos, por ejemplo, normalmente gastás, aquí vamos a cambiar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando vemos bastante dinero, que sé yo, 30, 50, 60, 80 mil, depende del salario que hayas tenido y de los años que hayas estado ahí, puedes ver un monto grande. Entonces, cuando vemos bastante, gastamos más. Entonces, ok, nos fuimos a pasear, compramos tal cosa, les compré tal gustito a los niños, y cuando ves, se te fue la mitad del dinero. Es muy frecuente. Todos los familiares se te aparecen pidiéndote prestado, o sea, son cosas que ocurren. Entonces, primero garantiza tus gastos esenciales. ¿A qué me refiero con esencial? Si vos normalmente gastabas en comida, por decir algo, y servicios básicos y demás, 8.000 córdobas al mes, estoy segura que si necesitas restringir, no van a ser 8.000, tal vez van a ser 7.500, 7.000, o sea, garantizar por lo menos unos 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque
Si vas a quedarte solo con el negocio, como les decía, no te va a dar resultados desde el día 1. Necesitas hacerlo madurar cierto tiempo. Entonces, al ya tener vos garantizados 3 meses de la comida, de los gastos básicos, etcétera, no tenés esa presión o esa desesperación, ese estrés de estar diciendo, ala, ¿y ahora cómo hago? Y empezar a meter mano y a endeudarte más. Si tenés deudas y estás pagando cuotas, igual por lo menos unas 3 cuotas para que lo que sea que te quede lo puedas invertir y darle vueltas por ese periodo, esos 3 meses, para hacerlo funcionar. Pero destinar la mayor parte de la liquidación, por ejemplo, a arriesgar, porque esa es la parte que a veces no comprendemos. Todo negocio es una inversión y toda inversión lleva riesgos. Riesgo de que no recuperes ni un peso, riesgo de que tarde mucho en recuperarse, riesgo de que simplemente no funcione. De que vos decís, bueno, voy a vender helados aquí, pero tal vez no gustaron tus helados, no era el segmento, no querían pagar el monto. O sea, hay muchos factores que pueden influir. No, la idea no es desanimarlos a que emprendan, sino que cuando emprendamos lo hagamos con paso firme, es decir, de una manera más planificada. Y conscientes de que, como usted dice, puede haber obviamente un riesgo de pérdida en cuanto pues, a ese dinero, obviamente. Si no queremos recurrir a un crédito, las alianzas, ¿qué tan importantes son? Porque quizás tu colega quiere emprender con vos y él tiene los fondos suficientes. ¿Qué tan viable es esto, Giselle? Mira, esto lo he visto ya en muchos casos y tiende a haber una confusión. Ok, inversionista es el que pone dinero, tengamos claro eso. Entonces, a veces ocurre que dicen, bueno, vos pones el dinero y yo trabajo, vos seguís en tu empleo y yo me encargo de echar a andar el negocio. Sí. Pero si yo no puse ni un peso, por mucho que sea mi trabajo diario lo que estoy haciendo, prácticamente yo estoy siendo una trabajadora tuya. Quizás sin salario al inicio, que es lo que muchas veces hacen, pero para que seamos inversionistas los dos, ya sea mitad o como se esté definiendo, tenemos que poner fondos los dos. Si vos me decís, mira, yo pongo dinero y vos como no tenés, poner la parte del trabajo, ok, vamos a hacer una cosa, definamos un salario para mí y yo no lo voy a cobrar, sino que es como que se sigue reinvirtiendo. Puede ser una opción, pero ahí ya queda como un monto en concepto de inversión, porque se supone que ese dinero yo lo debería sacar en concepto de salario. Pero hay que tener cuidado porque después vienen los malos entendidos. Yo he visto muchos casos en los cuales dicen, es que el acuerdo inicial fue, él puso el dinero o ella puso el dinero y ella ponía el trabajo y nos repartíamos a medida la ganancia. Y cuando las ganancias van creciendo, viene la parte que puso el dinero y dice, bueno, pero yo puse dinero, yo quiero más, no podemos estar ganando mitad, no es justo si vos no arriesgaste, etcétera. Entonces vienen los conflictos, por eso es importante, si se puede, por escrito mejor, dejar bien claro cuáles son, digamos, las condiciones con las cuales vamos a hacer esta alianza o esta sociedad. Ahora, respecto al crédito, hay algo que tampoco, no me gustaría que se nos quede por fuera, y es que no todos los créditos cuestan lo mismo, que a veces decimos, bueno, voy a sacar un crédito, pero en dependencia de dónde lo adquirís, es más costoso o menos costoso, y esto tiene mucho que ver con el riesgo, nuevamente. Hay muchas instituciones que cobran altas tasas de interés, pero porque se arriesgan a prestar montos chiquitos a personas o negocios que quizás no tienen mucha garantía. Mientras que hay otras instituciones, por ejemplo, en los bancos, te cobran una tasa de interés menor, pero los requisitos que te piden probablemente no todo el mundo los puede cumplir. Entonces ahí es donde uno tiene que averiguar bien cuando vaya a solicitar un crédito, todas las condiciones, que cuánto me vas a cobrar, cuánto tiempo, cuál va a ser la cuota, y hagan sus cuentas. Ok, si me dicen que la cuota, por decir algo, son de 3.000 Córdoba y voy a pagarla durante 2 años, ok, ¿cuánto voy a pagar en total? Versus cuánto me están prestando. Realmente considero que puedo, que quiero y que debo pagar esta cantidad, porque a veces solo vemos la cuota, ok, 3.000 sí puedo pagarlo, y no hacen el número final de lo que van a terminar pagando. Dentro de los requisitos, generalmente, ¿cuáles son los que piden o depende mucho del tipo de préstamo que se realiza? Mira, si es, por ejemplo, en una microfinanciera, generalmente tu cédula, que eso es de cajón, ¿verdad?, que tiene que estar actualizada, que es vigente. Si es para un negocio, algún tipo de referencia al negocio, si tenés matrícula a la alcaldía, RUC, si no, tal vez algunas facturas de proveedores donde puedan ver más o menos la antigüedad, porque casi siempre te ponen cierto monto o cierta cantidad de antigüedad, que se va en algunos lugares pueden decir 6 meses, en otros pueden decir 1 año, y algún tipo de garantía. Si tenés algún equipo de refrigeración, por ejemplo, mira, ponerlo garantía, vitrina, etcétera, como para respaldar el monto que te están prestando. En el caso de los bancos, si es para negocio,
ahí sí te van a pedir que estés formalizado, es decir, que estés inscrito en las distintas instancias, que lleves el control contable, que entregue estado financiero, ya los requisitos incrementan. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia, Gisela, que estamos en nuestra página de Facebook, estamos como Canal 10 Nicaragua, para que ahí nos deje su duda, su comentario, qué le hace usted emprendido, si no ha emprendido hacia a través de créditos, si no ha utilizado créditos, y por eso vamos a dar lectura a algunos de estos comentarios. Uno de ellos es: buenos días, bendiciones. Dice que es emprendedora, vende productos nuevos, variados, y dice que ella recuerda de que comenzó con $50. Hoy en día, con ayuda de su esposo, dice que tiene un lugar y ve como lo mucho que ha logrado, pero dice que también ofrecen bastantes créditos, entonces a ella le da miedo de adquirir un crédito y venir y perder lo mucho que le ha costado. Entonces dice que, en el caso de la tasa de interés, es un préstamo, es el más bajo, pero para hacer un préstamo, ¿qué le recomienda hacer? Ok, primero, en el caso de ella, lo que entiendo es que ya el negocio está un poco más montado, consolidado, ya está funcionando, ha crecido, y eso es súper bueno, o sea, realmente felicidades. Pero habría que ver, cuando yo ya tengo el negocio funcionando, ¿para qué es que estoy pensando adquirir el crédito? Porque muchas veces sentimos la tentación simplemente porque nos lo están ofreciendo. Como me insisten, ala, ¿para qué lo puedo usar? Y no es al revés, que es como debería ser. O sea, busco el crédito porque yo ya identifiqué la necesidad para la cual requiero el crédito. Les doy un ejemplo. Un crédito es necesario en un negocio cuando te va a ayudar a la larga, generar más ganancias. Un ejemplo, digamos que yo tengo una panadería con un horno artesanal con una capacidad de producción limitada. Digamos, por decir cualquier número, puedo hacer 500 bolsas de pan al día. Un solo ciclo de producción porque no tengo capacidad de producir más porque el horno es pequeño. Me ofrecen un crédito con el cual yo puedo comprar un horno industrial que me reduce a la mitad el tiempo de producción. Quiere decir que si lo que antes producía en 8 horas lo puedo hacer en 4, puedo duplicar mi producción, puedo vender más, puedo tener nuevos clientes, puedo hacer mucho más. Entonces, vale la pena el crédito ahí perfectamente, siempre que hagas tus números de si ese incremento en la producción y las ganancias que te va a generar permite cubrir lo que va a costar ese crédito, y todavía al final es un bien, en este caso el horno, que te va a quedar después de pagado el crédito y le vas a seguir sacando el jugo, como se dice popularmente. Pero si vos me decís, me están ofreciendo un crédito, no sé qué hacer, y simplemente lo voy a meter en nueva mercadería que ya tenés, o que ahorita solo estás probando, mejor, en vez de adquirir un crédito por el cual vas a pagar intereses, comisiones, etcétera, deja de lo que ahorita tenés, separa un poquito y empezás probando con pocos productos. Lo que pasa es que nos emocionamos y queremos ver aquel negocio ya grandísimo desde el día 1, y eso tiene un costo. El detalle está en que lo que vos vas a pagar en intereses al final es un dinero que te estás quitando vos mismo prácticamente como negocio. Entonces tenés que valorar bien en qué situaciones realmente amerita. Sí, en este caso, como usted mencionaba, el hecho de que el porcentaje de intereses que voy a pagar o el crédito sea mucho menor al margen de ganancia que voy a tener. Sí. Y para eso primero tenemos que calcular adecuadamente cuál es ese margen de ganancia, porque normalmente, ¿qué es lo que hacen los emprendedores? Omiten gastos. Cuando hacen sus cuentas dicen, bueno, si yo vendo pan, en mis costos solo meto la harina, la leche, la manteca, listo. Ajá, y tal vez vos hiciste el pan y tu mano de obra, eso tiene un costo. Sí. Entonces vos no estás ganando un salario por esa mano de obra y te estás comiendo la ganancia. Si te comes la ganancia, te estás comiendo el negocio. Deberías, si vos vas a hacer el pan, destinarte un monto, lo que le pagarías a otra persona por hacer esas tandas de pan, por ejemplo. Entonces, eso yo me pago en concepto de salario, es lo que yo voy a utilizar para mis gastos personales, pero en mis costos yo ya pongo producción o mano de obra directa, y de esa manera yo ya puedo saber más aterrizado cuánto gano, porque es muy frecuente ese error. Dicen, bueno, yo compro una docena de camisas de forma individual, me sale cada camisa 200 pesos, si la vendo a 400 le gano 200. Y no metieron el pasaje, no metieron el tiempo que les tomó ir a comprar esas camisas, las bolsitas en las que las entregan, si dan al crédito el tiempo que no vas a recibir ese dinero, la recarga que le echaste al celular para comunicarte con tus clientes. Y cuando empezás a meter todos esos gastos, te das cuenta que no le estás ganando 200 por camisa, tal vez le estás ganando 75, 50. A veces hasta están tablas. Cuando hacemos este ejercicio con emprendedores, muchas veces se terminan dando cuenta que no le están ganando y creían que le ganaban el 40, 50%. Tenemos otras consultas y es: buen día, en el negocio de servicios generales no se necesita mucho dinero, pero ¿cómo podemos surgir si estamos comenzando? Servicios generales, me imagino que quizás cosas como limpieza, mantenimiento. Podría quizás ser, si no una específica. Ahí realmente la inversión es más que nada en crear la empresa, crear tu marca y darla a conocer. Tal vez no operativo,
porque quizás es esa misma persona la que va a brindar los servicios y tiene las herramientas, pero sí tendría que hacer algo de inversión para dar a conocer, quizás pago de publicidad en redes sociales o en Google, de modo de que más, o incluso depende del público, ojo, no quiero que pensemos de que la receta de uno aplica para todos, depende del tipo de negocio y del público al que vos te dirigís. Si por ejemplo tu público son personas mayores, no te va a servir mucho estar invirtiendo en Google o en redes sociales, quizás es más visita, puerta a puerta en los hogares, volanteo, que puede parecer cosas del pasado, una manta, pero realmente es lo que según tu público va a funcionar. Entonces es importante ver quién es tu público antes de tomar la decisión de cómo les vas a llegar. Tenemos acá otra consulta, Gisela, y es: buenos días, yo tengo una pulpería, tengo capital pero no es mucho. Ella consulta a esta persona que si es buena idea invertir ese capital con un banco a corto plazo. Ok, cuando dice que no tiene capital... Tiene capital, dice. Dice que tiene capital pero no es mucho. Ok. Mira, mi recomendación para la pulpería, ya hemos trabajado con pulpería y un error frecuente en las pulperías es que dicen, bueno, mi margen de ganancia es 10%, por decir algo, entonces si vendí 1,000 pesos, 100 son míos. Entonces, ¿qué es lo que haces con esto? Uno, la ganancia que te está quedando, en teoría ganancia, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué digo en teoría, no la estoy reinvirtiendo, sino que me la estoy consumiendo. Y digo en teoría porque muchas veces solo ven el monto de lo que costó el producto. Y, por ejemplo, dicen la gaseosa, bueno, la cajilla de gaseosa me sale a tanto, lo vendo a tanto, le gano tanto. Y no meten la energía, no meten la lavada de ese equipo donde gastaste quizás detergente, jabón, pasta, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que no omitimos, que es lo que les decía que era la duda más frecuente. Entonces, mi recomendación para la pulpería es definite un salario diario, como vos, porque vos pasás ahí todo el día al final. Tal vez lo ideal sería con base en el salario mínimo, pero tal vez ahorita si la pulpería es pequeña no te va a permitir pagarte el salario mínimo, pero aunque sea un monto, ¿verdad? Por decir algo, 100 pesos diarios, que ese es mi salario. Si vos para tu casa agarras cosas de la pulpería, restalos de eso, digamos, agarré una libra de arroz, bueno, de mis 100 pesos de salario, porque se supone que eso debería salir de mi paga como trabajadora, resto la libra de arroz. Y te pagas la diferencia. ¿Para qué? Sí, al inicio va a ser un poquito apretado para vos, pero ¿para qué te va a servir? Para que el dinero que está generando la pulpería, o sea, vos te amarrás con esos 100 pesos o la cantidad que vos definás como salario diario y el resto le estás dando vuelta. O sea, ya no le estás restando un porcentaje todos los días a la pulpería, que quizás es más incluso de la ganancia, sino que, ok, digamos que la ganancia ese día fueron 150 pesos, pero vos solo te pagaste 100. Esos 50 extra que quedaron ya van a ir reinvirtiéndose junto con el resto. Entonces, yo no te recomendaría en pulpería empezar ahorita con, si el capital es pequeño, con un financiamiento, no importa la fuente, porque los márgenes de ganancia en las pulperías casi siempre son pequeñitos. Entonces, mejor tratar de empujarla con lo mismo que va generando, quizás reorganizar cómo está la mercadería ordenada, ofrecer algún tipo de servicio, qué sé yo, mira, de tal hora a tal hora, a domicilio, hasta cierto perímetro, con tal mínimo de compra. O sea, ir viendo de qué forma impulsar la pulpería sin necesidad de meterle crédito en este momento. Quiere decir entonces que, según la pregunta de esta persona, no es recomendable que ahorita no un crédito a corto no un crédito plazo pagado, porque sí. Ojo, hay créditos de mercadería, de repente puedes hablar con tus proveedores, si alguno te deja consignación 3 días, mira, lo podemos ampliar a 5, lo podemos ampliar a 1 semana, de modo que recibas el producto y le puedas dar vuelta a ese dinero, ese producto, sin pagar de forma inmediata. Entonces, ese es un tipo de crédito también, solo que no es en efectivo. Sus últimas recomendaciones, Gisela. Recomendaciones para todos los que quieran emprender: primero hagan bien sus cuentas, no omitan nada, metan su salario, metan todo lo que van a necesitar para que funcione ese negocio, para que puedan poner precios adecuados y sepan realmente cuánto es lo que van a ganar y no nos autoengañemos. Muchísimas gracias, Gisela Claro que Canales, experta en temas financieros, de finanzas personales, por esa información tan importante en cuanto al tema de si usted desea adquirir un crédito para poder emprender y, por supuesto, garantizar ese ordenamiento financiero que nos permita tener, como ya decía ella, esa ganancia y, por supuesto, no tener ninguna pérdida. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, enseguida regresamos. Así es, y antes de finalizar, nosotros siempre este espacio, ¿verdad?, dedicado a los cumpleañeros del día de hoy, lo hacemos exactamente con José Román Bonilla Cuadra, esto es hasta el departamento de Carazo. Infinitas bendiciones para él, ¿verdad? Qué bonito ahí junto a su pareja, me imagino que su esposa. Felicidades, ¿verdad?, hasta este departamento.
Y obviamente también tenemos otra cumpleañera el día de hoy. Ella es Samantha Torres, quien es nuestra ¡Mírenla! Samantita, nuestra Felicidades. productora general, le mandamos un gran beso, un gran abrazo, la queremos muchísimo. Samantha, en especial te quiero agradecer por tu amistad, por tu compañía, por siempre ser una persona que da un abrazo de corazón y que te llena y que por supuesto unos consejos, dice por ahí Jocelyn, que le han servido 10 de 10, que los ponga en práctica otra cosa. Y por siempre ser directa con las cosas, que eso es muy importante cierto. también. Yo tengo Muy igual directa. un poco más de un año de conocerla. La verdad que me parece una persona muy genuina, es ella misma en cualquier momento y me gusta muchísimo que ella se acerque, hace un comentario positivo, es como de esas personas que da críticas constructivas y eso es muy importante. Por supuesto, agradeciéndote siempre, ¿verdad?, ese trabajo que haces con nosotros acá en la revista, porque es parte de esto que nosotros le llevamos a ustedes en pantalla. Gracias y felicidades para vos, Samantha. Siempre te vamos a Besos. recordar por la que nos hace sesiones de fotos hasta las tipo 3 de la tarde. Eso se spot ¿De qué? ahí. No, mentira. A las 9 de la noche. Rápido, muchachos, rápido. ¡Perdone! Felicidades, Samantha. ¡Vamos, Sam! No veo el pastel por ningún lado. Está fuera del estudio, no se preocupe. Bueno, nos estamos despidiendo y nos toca celebrar cumpleaños y a usted también celebre la vida, celebre que estamos aquí de pie y por supuesto con trabajo y mucha salud. Nos vamos. Así es, nos vamos. Esto fue Acción 10 en la mañana.